Investigación de la socialización del lenguaje. Paul V. Garrett. La socialización lingüística es el proceso de desarrollo humano mediante el cual un niño o otro novato de cualquier edad adquiere los conocimientos, habilidades, orientaciones y prácticas que le permiten participar en la vida social de una comunidad en particular. Un aspecto clave de la socialización del lenguaje es el desarrollo de la competencia comunicativa, que implica adquirir competencia en el uso de un idioma o idiomas, así como el conocimiento basado en la cultura que se necesita para usar el lenguaje de una manera culturalmente inteligible y socialmente apropiada. La socialización lingüística se produce principalmente a través de las interacciones del niño o del principiante con personas mayores o de otra manera más experimentada, aunque en la mayoría de los casos también implica interacciones con compañeros. Las interacciones de socialización pueden ser altamente formalizadas y reglamentadas, diseñadas explícitamente para promover un tipo particular de aprendizaje, una clase o un taller de capacitación laboral. Pero en gran medida la socialización del lenguaje es cosa de la vida social cotidiana, interacciones y actividades mundanas que van desde el juego hasta las burlas puntiagudas pero de buen carácter que continúan. Esta perspectiva etnográfica holística y el marco metodológico a partir del cual emerge entre las contribuciones clave de los estudios de socialización del lenguaje a la investigación sobre el lenguaje y la educación. Aunque muchos tipos de interacciones sociales pueden considerarse como sitios de socialización, la investigación de socialización del lenguaje no solo el estudio de tales interacciones por su propio bien. Los investigadores de la socialización lingüística buscan entender cómo tales interacciones tomadas colectivamente, no como casos aislados, dan forma a las trayectorias de desarrollo de los individuos, cómo encajan en sistemas más grandes de significado y práctica cultural. También, cómo se reproducen y transforman a lo largo del tiempo. Tales entendimientos son posibles por otro sello distintivo de la investigación de la socialización del lenguaje, su perspectiva longitudinal, que implica un seguimiento cercano de los procesos de desarrollo individuales durante largos periodos de tiempo, y la investigación de los contextos socioculturales e históricos en los que se desarrollan esos procesos. Desde su formulación inicial a principios de la década de 1980, el paradigma de la investigación de la socialización del lenguaje ha sido decididamente interdisciplinario, combinando las perspectivas y los puntos de vista de los estudiosos en antropología, particularmente la antropología lingüística, la lingüística como la lingüística aplicada, la educación y otros campos unidos por su compromiso. Un supuesto básico de los investigadores de la socialización del lenguaje es que la adquisición del lenguaje es inseparable de la adquisición de otros tipos de conocimiento social y cultural. A medida que un individuo llega a conocer un idioma, también entiende el funcionamiento de la vida cotidiana en la comunidad en la que se habla ese idioma. Esto tal vez no se ve más clara en las interacciones entre los niños pequeños y sus cuidadores principales, que fueron el foco principal de los primeros estudios de socialización lingüística realizados por Schiefelin y Ock en 1986. Estos estudios demostraron que al aprender a usar el idioma o los idiomas de la comunidad, incluso en las etapas más tempranas, los niños también están aprendiendo a pensar, a comprender los acontecimientos en el mundo que los rodea, a relacionarse con los demás, así también la manera de comportarse, incluso cómo sentirse en situaciones particulares y cómo expresar esos sentimientos. Como proceso de desarrollo, entonces, la socialización del lenguaje es mucho más que una cuestión de aprender a producir expresiones gramaticales bien informadas. La investigación de la socialización lingüística se ocupa, por lo tanto, de la microgénesis de la competencia comunicativa, pero también va mucho más allá de la competencia lingüística en el sentido generativista más estrecho. Los investigadores de socialización lingüística se esfuerzan por tener en cuenta todas las formas variadas de conocimiento y práctica que hacen posible que una persona funcione como un miembro competente o participante en una comunidad particular, aunque sea amplia o estrechamente definida. Desarrollos tempranos.
El paradigma de investigación de socialización del lenguaje fue formulado inicialmente a principios de los años 80 por Oakes y Schäferlin. En ese momento ya existía un importante cuerpo de investigación sobre la adquisición del lenguaje, al igual que otro sobre la socialización, a veces referido como enculturación. La investigación de adquisición del lenguaje, arraigada en la psicología del desarrollo y la psicolingüística, tendió a tratar la adquisición del lenguaje como un proceso de desarrollo individual más bien autónomo, ignorando en gran medida los contextos socioculturales en los que se produce. Se asumió que las conclusiones extraídas de los estudios realizados en los principales entornos de América del Norte y Europa eran universalmente válidas. Mientras tanto, la investigación de socialización arraigada en la antropología y la sociología se llevó a cabo en una variedad de entornos etnográficos en todo el mundo, pero prestó poca atención al papel central del lenguaje como el medio principal a través del cual se produce la socialización. Schäferlin y Oakes trabajaron en colaboración con investigadores de diversos antecedentes disciplinarios, entre ellos la antropología lingüística, la psicología del desarrollo, la sociolingüística, la lingüística aplicada y la educación, y buscaron combinar los puntos fuertes de estos dos cuerpos de investigación establecidos y cerrar la brecha entre ellos. Una de las formas más importantes en lo que hicieron fue la integración de los métodos de cada uno, en particular el enfoque longitudinal característico de la investigación psicolingüística sobre la adquisición del lenguaje infantil y el enfoque etnográfico característico de la investigación antropológica sobre la socialización. Numerosos estudios relacionados con la educación llevados a cabo en los años siguientes se vieron influenciados en mayor o menor grado por el paradigma de socialización lingüística. Contribuciones importantes. En cualquier contexto se realiza un estudio de socialización lingüística e independientemente de los fenómenos lingüísticos y socioculturales específicos que constituyen el foco principal de la investigación, son esenciales 4 características metodológicas clave. Primero, estudio de diseño longitudinal. Los investigadores de socialización lingüística siguen de cerca los cambios de desarrollo en sujetos individuales mediante la observación y el registro periódico de su participación en múltiples tipos de interacciones y actividades, idealmente en una variedad de entornos sociales durante un lapso de tiempo de gran desarrollo. Para que dicho seguimiento sea factible, un estudio de socialización lingüística usualmente se enfoca en un número relativamente pequeño de niños o principiantes, generalmente de 4 a 6 o una pequeña cohorte pequeña, si el estudio se realiza en una escuela u otro entorno institucional. La profundidad del análisis cualitativo se enfoca así sobre la amplitud cuantitativa, los datos en forma de audio natural y las grabaciones de audio y video de los niños o novatos que interactúan con compañeros, cuidadores, maestros y otros miembros de la comunidad. Recopilan a intervalos regulares, a menudo durante el año o más, de trabajo de campo sostenido. Segundo, recopilación y análisis basados en el campo de un corpus sustancial de audio naturalista o audio-video. La recopilación periódica y periódica de datos, tal como se describió anteriormente, da lugar a un gran cuerpo de grabaciones, generalmente de 75 a 100 horas. Un corpus de este tamaño logra un equilibrio entre la adecuación etnográfica y longitudinal y la manejabilidad práctica. Pero la recopilación de las grabaciones es solo un primer paso. Para que sirva como un conjunto de datos significativo, el investigador debe transcribirlos y anotarlos. En la mayoría de los casos esto se logra con la ayuda de consultores locales, normalmente miembros de la comunidad en la que se lleva a cabo la investigación. Para los investigadores de socialización del lenguaje, particularmente aquellos que trabajan fuera de sus comunidades, esta colaboración personal con consultores locales nativos es indispensable. La transcripción colaborativa también brinda oportunidades continuas para que el investigador se beneficie de las intuiciones de los hablantes nativos sobre el uso de formas y variantes lingüísticas particulares y sus perspectivas sobre muchos otros aspectos de la vida social dentro de la comunidad. Tercero, una perspectiva etnográfica holística y teóricamente informada. Esto se logra en parte a través del trabajo de campo sostenido y el compromiso con los métodos etnográficos, y en parte a través de la familiaridad con las cuestiones teóricas actuales y los debates relacionados con dichos métodos
Tanto la profundidad como la amplitud de la observación etnográfica son importantes en la investigación de la socialización del lenguaje. El investigador debe observar y registrar en una amplia variedad de contextos para comprender cómo los diferentes entornos sociales pueden influir en el uso del lenguaje y los modos de participación en esos individuos. El investigador también puede observar y registrar una amplia gama de personas. En efecto, el seguimiento de un sujeto focal particular en contextos proporciona acceso a una red social completa y con frecuencia a una amplia sección de la comunidad que incluye parientes ficticios, compañeros, vecinos, entre otros, aunque la mayoría de los datos registrados se recopilan durante las actividades diarias. El investigador debe estar atento a los eventos excepcionales y a actividades periódicas como las relacionadas con los ciclos estacionales o rituales. Por ejemplo, la recopilación sistemática de los datos registrados es fundamental para cualquier estudio de socialización lingüística y puede complementarse con encuestas, entrevistas, sesiones de obtención u otros métodos. Cuarto, atención a los niveles micro y macro de análisis y a los vínculos entre ellos. Esto puede considerarse parte de la perspectiva etnográfica descrita anteriormente, pero es lo suficientemente importante como para merecer consideración por derecho propio. La investigación de socialización lingüística no es solo una cuestión de producir relatos etnográficos detallados de los procesos de desarrollo individual y los contextos locales en los que ocurren. Es comprender cómo dichos procesos de desarrollo individual se relacionan con procesos socioculturales e históricos más amplios. A medida que analizan sus grabaciones y otros datos microetnográficos, los investigadores de socialización lingüística están constantemente buscando patrones y principios que también pueden ser discernibles en los niveles de análisis macro. El paradigma de la socialización lingüística es comparativo en perspectiva, reconociendo que mientras algunos aspectos de la socialización lingüística son universales, otros varían considerablemente de un entorno sociocultural a otro. Trabajos en proceso. En los últimos años, los temas destacados que se plantearon en los primeros estudios de socialización lingüística se han llevado a cabo hacia adelante y se han tomado nuevas direcciones productivas. Aquí, al igual que en muchas otras sociedades postcoloniales, los maestros tienden a depender en gran medida de los modos de uso del lenguaje altamente formalizados y rígidamente formulados. También tienden a perpetuar la brecha entre la lengua vernácula local y el idioma de instrucción. Tales situaciones pueden dar lugar a actividades sincréticas que combinan de manera efectiva y productiva las prácticas basadas en el hogar y en la escuela, transformando así las discontinuidades aparentes en nuevos tipos de continuidad. Problemas y dificultades. Durante las 3 últimas décadas, el paradigma de la socialización del lenguaje ha demostrado ser duradero y flexible, a medida que las nuevas generaciones de investigadores lo han asumido. Lo han actualizado según sea necesario para seguir el ritmo de los desarrollados en cursos en las ciencias sociales, como las nuevas formas de conceptualizar las comunidades en un mundo globalizado. Quizás el mayor desafío que queda es realizar todo el potencial del paradigma tal como se formuló originalmente. Las críticas recientes de la investigación de socialización del lenguaje generalmente hacen poco más que reiterar los problemas que se plantearon explícitamente en las primeras formulaciones del paradigma. Aún no se ha elaborado completamente en la investigación de campo. Sin embargo, tales críticas son saludables, en la medida en que recuerdan a los que actualmente participan en la investigación de la socialización del lenguaje que estos temas aún deben ser tratados. Es cierto que los estudios de socialización del lenguaje rara vez han tratado trayectorias de desarrollo anormales, patológicas y atípicas. Una debilidad potencial de algunos estudios en este sentido es que la socialización del lenguaje tiende a considerarse principalmente como un mecanismo o conducto de cambios que se originan en otros lugares, y no como un lugar y una fuente de cambio por derecho propio. En muchos casos, la socialización del lenguaje puede mostrarse fácilmente como un dominio de actividad en el que se manifiestan localmente transformaciones sociales, políticas y hasta económicas a gran escala a través de la dinámica de las interacciones cara a cara y tipos específicos de prácticas comunicativas
como el cambio de código. La vinculación del paradigma de socialización del lenguaje entre las perspectivas etnográficas y longitudinales facilita este último modo de análisis, ya que los tipos de cambio en cuestión pueden ser discernibles solo por medio de una observación cercana durante largos periodos de tiempo. Otra idea inicial ha sido fundamental para la investigación de la socialización del lenguaje, pero que aún debe desarrollarse más, es la idea de que la socialización es siempre un proceso recíproco, en el que el niño o la agencia de novatos deben ser reconocidos y tenidos en cuenta. Aunque prácticamente todos los estudios de socialización lingüística reconocen este hecho, pocos lo han convertido en un foco explícito de investigación. Direcciones futuras. Los desafíos y las áreas problemáticas que se han descrito aquí se superponen con algunas de las áreas más prometedoras para el desarrollo futuro. Han escrito recientemente acerca de la necesidad de estar atentos a los sujetos malos, aquellos individuos que se encuentran en cada comunidad que muestran persistentemente rasgos culturalmente distintos y se involucran en conductas desviadas o no normativas. Otra dirección probable para la investigación futura es la socialización del lenguaje como ocurre más adelante en la vida, es decir, más allá de la infancia. Al final de la infancia, como se define en un contexto sociocultural dado, no es de ninguna manera el final de la socialización lingüística. Los estudios de socialización lingüística de niños y adultos por igual en entornos educativos subrayan la necesidad de que los investigadores eviten conceptualizar el desarrollo humano como una cuestión de individuos que adquieren cuerpos estáticos y predeterminados de conocimientos cultural y formas lingüísticas. Tanto el lenguaje como la cultura deben conceptualizarse en términos relacionales que capturen sus cualidades dinámicamente mediadas, construidas, emergentes de manera dinámica.